Hola, hoy veremos estática. ¿Qué es estática? Bueno, es parte de la física que se encarga de estudiar los cuerpos en reposo. Pero cuando un cuerpo se encuentra en reposo, si tenemos un cuerpo, por ejemplo, aquí, este bloque, que está sobre una superficie, este se va a encontrar en reposo cuando su posición no cambia. O también decimos que su velocidad es igual a cero. Ahora, hay algunas condiciones para que este cuerpo se encuentre en reposo. Estas tienen que ver con las fuerzas que están actuando sobre él. Sabemos que sobre todo cuerpo que tiene masa, actúa por ejemplo la fuerza de gravedad. Está sobre un piso rugoso, también va a actuar sobre él una fuerza de rozamiento. Puede haber una persona que está empujando hacia un sentido, o como puede haber otra que está empujando hacia el otro. Así también, por parte del piso tenemos una fuerza de reacción. Entonces, para que este cuerpo pueda estar en reposo, se debe cumplir cierta condición que conocemos como condición de equilibrio. Esta nos dice que la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Ahora, ¿qué es la primera condición de equilibrio y qué abarca? Vamos a verlo ahora. Ahora veamos qué situaciones abarca la primera condición de equilibrio. Una de estas es el equilibrio estático. El nombre nos dice entonces que es aplicable a aquellos cuerpos donde la velocidad es igual a cero, es decir, no cambian de posición. O también se aplica ahora el equilibrio a aquellos cuerpos que se mueven con velocidad constante, y a eso se le llama equilibrio cinético. Estos cuerpos se mueven con velocidad constante, es por ello que podemos decir que se mueven con mRU. En ambas situaciones se cumple la primera condición de equilibrio. Pero también sobre estos cuerpos pueden actuar las fuerzas en distintas direcciones. Pueden ser en el eje X o también en el eje Y. Si fuese en el eje X, por ejemplo, esta fuerza, u otra en el sentido contrario, en el eje Y, podemos tener otras fuerzas también, que se dirigen, por ejemplo, hacia arriba, o también otras fuerzas que se dirigen hacia abajo. Entonces, a partir de esto, en ambos casos, nosotros podemos decir que la suma de fuerzas, ya sea en el eje X o también en el eje Y, deben ser igual a cero. La suma de fuerzas, entonces, en ambos casos, debe ser cero para que se cumpla los dos tipos de equilibrio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un bloque donde están actuando tres fuerzas y nos piden calcular el valor de la fuerza F para que el bloque se encuentre en equilibrio. Puede ser en equilibrio estático, si su velocidad es igual a cero, o también se podría mover con una velocidad constante. Entonces, vamos a calcular esta fuerza F. Si va a estar, ya sea en reposo o con MRU, se debe cumplir la primera condición de equilibrio. Es decir, la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Vemos que las fuerzas están en el eje horizontal, por lo tanto, estas fuerzas debemos sumarlas. Y además debemos fijarnos el sentido de la fuerza. Por ejemplo, la fuerza 25 se dirige hacia la derecha, la de 18 hacia la izquierda, y la fuerza F hacia la izquierda también. Entonces, sumemos a dichas fuerzas. La de 25 por estar hacia la derecha, va a ser positivo. La de 18 es negativo, porque se encuentra hacia la izquierda. Y F, que también se dirige en sentido negativo, le ponemos menos F. Esta fuerza o esta suma debe ser igual a 0, por lo tanto, 25 menos 18 nos va a dar 7, y F va a ser igual a, 7 newtons. Esta es la fuerza necesaria para que este bloque se encuentre en equilibrio. Muy bien. Ahora veamos este ejemplo. Nos piden que calculemos el valor de la fuerza de tensión en la cuerda que sostiene al bloque de 2 kilogramos. Al decirnos que lo sostiene, también podemos notar que este bloque se encuentra en reposo. Está siendo sujetado por una cuerda y suspendido, ¿no?, de esta pared. Ahora, la superficie del techo.
Ahora sabemos que este bloque tiene una masa de 2 kilogramos. Y queremos averiguar la fuerza de tensión en esta cuerda. Tengamos en cuenta que toda cuerda, al estar siendo tensionada, sobre él o en él se genera una fuerza de tensión. Esta es la fuerza de tensión. Y también, debido a su masa, este bloque tiene una fuerza de gravedad, que sabemos que se dirige hacia abajo, ¿no? O hacia el centro de la Tierra. Bien, esta va a ser entonces nuestra fuerza de gravedad, que por cierto lo podemos calcular debido a que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad terrestre. La masa es igual a 2 kilogramos y la aceleración de la gravedad es 10 aproximadamente. Por lo tanto, 2 por 10 nos va a dar igual a 20. Si es una fuerza, vamos a medirla en minutos. Entonces, tenemos estas dos fuerzas. 20 que va hacia abajo y la tensión que va hacia arriba. Este bloque se encuentra en equilibrio. Para que se cumpla el equilibrio de este bloque, se debe cumplir que la suma de fuerzas, en este caso las fuerzas están dirigiéndose hacia arriba. O es decir, se encuentran en el eje Y, uno hacia arriba y uno hacia abajo. La suma de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. La que se dirige hacia arriba es la tensión y la que se dirige hacia abajo es la fuerza de gravedad, que es 20, pero con el sentido, con el signo negativo. Por lo tanto, T menos 20 debe ser igual a 0. Entonces, la tensión es igual a 20. Y estamos hablando de fuerzas, su unidad es el newton. Muy bien.